Vamos a arrancar con ese ejercicio que es un ejercicio de un circuito RLC, es decir, un circuito de segundo orden. Y los circuitos de segundo orden pueden estar conectados en serie o pueden estar conectados en paralelo, pueden estar alimentados por una fuente de corriente directa o puede ser que no estén alimentados con una fuente constante. En este caso, nos solicitan determinar la respuesta de la corriente en el inductor. Entonces, cuando nos dan el enunciado, nosotros tenemos que ir identificando qué es lo que me están preguntando. Entonces me dicen por aquí, la corriente en el inductor, la identificamos, ok, la corriente en el inductor es esta corriente que ahí va bajando. Es decir, yo tengo que encontrar el valor de esa corriente, ¿ok? Cuando T es mayor a cero, ¿ok? Cuando T es mayor a cero. Y recordemos eso, ¿qué significa? Habíamos visto que si dividíamos en una línea continua el evento de la conmutación, es decir, el evento exacto donde el circuito me cambia de estado, ya sea de encendido a apagado o de apagado a encendido, en ese instante, ¿ok? Esto es T igual a cero. Si me piden entonces averiguar qué está pasando con esa corriente para T mayor a cero, entonces me estoy ubicando en este cuadrante que sería después de la conmutación. Es decir, después de que el interruptor, el switch, haga la conmutación. ¿Ok? El interruptor que tenemos por acá. Entonces, ¿qué corresponde aquí? Bueno, lo que hemos visto anteriormente, tenemos que hacer un análisis antes de t igual a cero y después de t igual a cero. Con la diferencia de que me voy a encontrar que tengo dos elementos almacenadores de energía, que es el inductor y el capacitor. Entonces, bueno, vamos a plantear este mismo ejercicio para estas dos etapas. Entonces, vamos a hablar por acá de una primera etapa que va a ser cuando t es menor a cero. Cuando t es menor a cero, visualicemos que el switch, el interruptor, estaría como, estaría abierto, ¿ok? Porque veamos que aquí la flecha del interruptor más bien me dice que en t igual a cero, él se cierra. Entonces, ¿cómo estoy antes de que se dé el evento en cero? Estoy cerrado. Perdón, estoy abierto y en t igual a cero me cierro. Entonces, hacemos este primer análisis para esta etapa de t antes de cero, es decir, antes de la conmutación, él está abierto, el switch está open. Entonces, bueno, vamos a dibujar cómo me quedaría este circuito con el switch abierto. Tenemos por aquí una fuente de 6 volts. ¿Ok? Entonces, así me estaría quedando mi circuito abierto, con el switch abierto. Entonces, notemos varias situaciones. Como el switch está abierto, entonces yo voy a tener ahí dos cables que me quedan abiertos y que no me van a interrumpir en realidad mi circuito en lo absoluto. ¿Ok? No me lo van a estar interrumpiendo.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí yo voy a tener una corriente eléctrica, le asignamos saliendo de positivo de la fuente, voy a tener esa corriente eléctrica, la corriente sube aquí, llega a este nodo superior y la corriente aquí se deriva, una parte para izquierda, una parte para derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que él va a estar en ese proceso de carga, ¿ok? Cargando los elementos de C y L. ¿Qué va a pasar después de 5 taus, es decir, 5 constantes de tiempo, que los elementos ya van a estar cargados? Y con elementos cargados va a cambiar el tipo de comportamiento de conexión, de tal modo que el capacitor se va a visualizar como un circuito abierto y el inductor como un circuito en corto. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito considerando que ya ha pasado un tiempo en que los elementos han llegado a estar por completo cargados y almacenan energía. Entonces mi nuevo diagrama quedaría de la siguiente manera. Colocamos por aquí la resistencia, no tiene ningún cambio, esa resistencia de un ohm. ¿Qué va a pasar con este inductor? Que ahora más bien lo visualizamos como un circuito en corto. Colocamos la resistencia de 2 ohm, la fuente de 6 volt. ¿Y qué pasa con el capacitor? Bueno, que sus puntas quedan abiertas, porque el circuito queda como en open, ¿ok? Y entonces vean que acá, bajo esta condición, yo necesito determinar esta corriente que pasa por la posición donde estaba en el inductor. Este va a ser mi corriente de I en el instante previo a la conmutación, y acá entre las terminales donde estaba el capacitor voy a tener mi voltaje de el instante previo a la conmutación, ese cero negativo. El cero negativo me hace alusión a eso. Todavía la conmutación no se ha dado. ¿Por qué? Porque el switch no ha cambiado de posición. ¿Ok? Entonces, esta es mi primera etapa. Para esta primera etapa vamos a averiguar cuánto sería la corriente y cuánto sería ese voltaje. Y esto es lo que vamos a reconocer como los valores iniciales. Y estos son valores iniciales antes de la conmutación. Y antes de la conmutación, entonces decimos que esa corriente I de cero negativo, si lo vemos, esa corriente está circulando en un circuito en serie, entonces sería el voltaje de la fuente entre la suma de esas resistencias. Y esto nos da 6 entre 3, que sería 2 amperes. Ese es mi valor inicial. Y el V de cero negativo, ¿ok? Tengo que fijarme cuánto sería ese voltaje entre, vamos a ponerle a este nodo A, el de arriba, y el nodo B, el de abajo. ¿Cuánto sería ese voltaje que estamos midiendo entre los nodos A y B? ¿Ok? Bueno, vemos que no es ni más ni menos que el voltaje que está entre las terminales de la resistencia de 1 ohm. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro el voltaje de esa resistencia de 1 ohm, estoy encontrando el mismo voltaje que ando buscando. Para eso aplicamos la técnica del divisor de voltaje. Entonces decimos que en el numerador un 1, en el denominador 1 más 2, y todo esto lo multiplicamos por el valor de la fuente, que es de 6. Y si hacemos la operación nos va a dar 6 entre 3, y entonces nos va a dar 2 volts.
Y ya con esto tengo mis valores iniciales. ¿Ok? Tengo mis valores iniciales. Aquí es importante siempre recordar qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo? Vamos a colocar una nota. ¿Cómo el capacitor y el inductor se oponen a cambios bruscos al momento de la conmutación? ¿Ok? Entonces, el voltaje en el instante antes de la conmutación se mantiene como el voltaje exactamente posterior al instante de la conmutación. ¿Ok? Se mantiene. Es decir, esos 2 volts se van a mantener tanto para el cero negativo como para el cero positivo, antes y después del instante de la conmutación. Igual va a pasar con la corriente. Como ellos se oponen a esos cambios bruscos, mantienen por un instante sus valores y luego comienzan a descargarse. Ok, aquí tengo entonces ya los resultados de mis valores iniciales. Cuando yo tengo los valores iniciales, estoy preparado para pasar a la etapa 2. Y esa etapa 2 es cuando el T es mayor que cero, es decir, después de la conmutación. Y después de la conmutación, el switch, veámoslo aquí arriba, ¿ok? Si en t igual a 0 se da la conmutación, por la dirección de esa flecha, después de la conmutación, el switch, ¿qué le pasa? Se cierra. Entonces el switch va a estar en un estado de close, va a estar cerrado. Vamos a redibujar cómo quedaría mi circuito bajo esas condiciones, ¿ok? Entonces el circuito tenía por aquí una resistencia de 1, por aquí arriba venía el inductor, una resistencia de 2, una fuente de 6 volt, el inductor era 2 Henry, 2 Henry o 1 Henry, vamos a ir a ver, 1 Henry, perdón. El inductor es de 1 Henry, ¿ok? Y tenemos por aquí el capacitor que es de 1/4 o 0.25 farad. Y aquí yo voy a tener el switch, que ahora es un switch cerrado, ¿ok? Ahora es un switch cerrado. Ahora, veamos lo que aquí está generando ese cable. Este cable del switch cerrado me está generando un efecto de aislamiento por cortocircuito. ¿Por qué? Porque veamos que la corriente estaría circulando por acá y cuando la corriente llega a ese nodo, tiene que tomar una decisión. Se queda viendo hacia adelante y dice, ¿hacia dónde voy a circular? Voy a circular hacia la parte del circuito, hacia la parte de la red que me está generando elementos que se oponen a mi flujo, o el circuito me ofrece un camino con menor resistencia. Y la corriente siempre va a permitir fluir en ese camino que le genera menor resistencia. Y entonces veamos que la corriente se va a mantener ahí en un bucle y entonces la corriente no va a salir más de ese circuito porque ¿qué hicimos? La aislamos por el efecto de ese cable en cortocircuito. Y entonces hemos logrado que la alimentación de esa fuente ya deja de energetizar al resto del circuito. Y entonces podemos redibujar cómo nos quedaría el circuito. ¿Ok? Nos quedaría, vamos a dibujar el resto. Tengo por aquí la resistencia, tengo por aquí
el inductor, tengo por aquí el capacitor, y ya los otros elementos, como quedan aislados, ya no los dibujamos. Ya ellos no están participando en el circuito. ¿Ok? Y esto es lo que entonces tenemos. ¿Qué significa? Que en este momento comienzan a descargarse. ¿Quiénes comienzan a descargarse? L y C. ¿Okay? L y C comienzan a descargarse. Ese es el efecto que vamos a comenzar a tener aquí. Y esa descarga va a ser sobre la resistencia de un ohm. Y notemos también que me quedó una conexión RLC en paralelo sin fuente. ¿Lo ven? No tengo fuente ya por ningún lado. Tengo los elementos RLC, están conectados en paralelo y entonces vamos a hacer un análisis. Yo necesito ahora conocer cuáles son los parámetros de ese circuito RLC. Entonces decimos que para conocer los parámetros se tiene que averiguar el alfa, que es el factor de amortiguamiento, y averiguar el omega cero, que es la frecuencia de resonancia. Tenemos las fórmulas, como estamos aquí en un caso en paralelo, el alfa, el factor de amortiguamiento sería 1 entre 2 R por C. Esto se encuentra en el formulario o se encuentra en la guía teórica que se está dejando en el Moodle del curso. Y aquí, ¿qué hacemos? Sustituimos valores a partir del circuito que obtuvimos. Sería 2 por el R. ¿Cuál R? El que está ahí, que es un 1, por el C, que era un cuarto o 0.25. Si hacemos la multiplicación, esto nos va a dar 2 Neper por segundo. ¿Okay? Eso es lo que me está dando el alfa. ¿Y cómo obtenemos el omega? Bueno, también con la fórmula 1 entre raíz cuadrada L por C. Eso es 1 entre el L, es un 1, el C es 0.25, raíz cuadrada de esto. Eso nos va, el producto de esa raíz cuadrada nos da 4. Entonces la fracción nos queda como 1 entre, nos da un medio, sí. Nos da un cuarto adentro de la raíz cuadrada, sacándolo, la raíz cuadrada nos da un medio y al darle vuelta al medio por la fracción, esto nos va a dar 2 radianes por segundo. Ustedes hacen favor de confirmarlo en sus datos de cálculo. Y entonces, ¿qué tenemos por acá? Que cuando yo comparo alfa y omega, ¿ok? Me está dando el mismo valor. El alfa vale 2 y el omega vale también 2. Por lo tanto, vamos a decir que el tipo de respuesta del circuito es, ¿cómo se llama? Cuando alfa y omega tienen igual valor. Críticamente amortiguado. ¿Sí? Críticamente amortiguado. Cuando yo tengo una respuesta de este tipo, voy a tener una ecuación
¿ok? De respuesta. Esta ecuación de respuesta, como estoy en un elemento que está conectado en paralelo, la ecuación de respuesta está en términos del voltaje. Y de acuerdo al formulario, esta ecuación sería base exponencial elevado a la potencia de menos alfa t, y todo esto se multiplica por eh, A1 por T más A2. ¿Ok? Recordemos que el A1 y el A2 son los valores de las constantes de amplitud. ¿Ok? Esos son los valores de las constantes de amplitud. Ok. Esta entonces es mi ecuación respuesta. Esta es mi ecuación respuesta. De aquí en adelante, el análisis simple y sencillamente va a consistir en encontrar los valores para sustituirlos en esta ecuación. Eso es todo, eso es todo. Entonces, ¿cuáles valores ya tengo? Bueno, ese alfa, porque arriba vimos que el alfa tenía un valor de 2. Entonces yo puedo ya venir por aquí y sustituir. Esto es elevado a la menos 2t a 1 por t más a2. ¿Ok? Eso es lo que tengo hasta ahorita. Eh, Vamos entonces a esta ecuación de respuesta, la vamos a tomar y la vamos a derivar. ¿Ok? La vamos a aplicar una derivada. Y a partir de ese valor, después eh, lo vamos a colocar a sustituir la t por un cero. Es decir, vamos a buscar resolverlo para un valor. Vamos a hacer esa comprobación. Entonces, así como estamos aquí, primero decimos que para t igual a 0 tenemos, ¿ok? Entonces, en todo lugar donde está la t, colocamos un 0. Entonces, ¿qué sería? E elevado a la menos 2 por 0 a 1 en vez de la t por 0 más a2. ¿Ok? Más a2. Y entonces podemos ver por acá que esto me estaría dando e elevado a la 0. Y aquí solo me sobrevive el a2. ¿Ok? Porque acá a 1 por 0 me lo consume, me va a dar 0. Y recordemos que el e elevado al 0 me da un 1. Por lo tanto, ¿qué acabamos de encontrar? Que el v de 0 es igual a 2. ¿Ok? Es igual a 2. Pero ese es un dato que ya yo conozco, porque ya yo había conocido justamente que esto es el valor del 0 antes de la conmutación y que es lo mismo que el 0 después de la conmutación. Entonces es un dato que ya yo tengo resuelto de la etapa de t antes de 0. Entonces podemos decir que A2 es igual a 2 volts. ¿Ok? 2 volts. En ese caso, como es una constante de amplitud, no hace falta que ponga la unidad, sino que nada más A2 es igual a 2. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos decir que se sustituye en la ecuación respuesta. La ecuación respuesta nos daba que v de t es igual a e elevado a la menos 2t, porque ya sustituimos el alfa, a 1 por t, más el a2, pero el a2 es un 2. ¿Ok? Entonces veamos cómo nuestra ecuación respuesta cada vez
está más completa. De hecho, que lo único que nos hace falta por encontrar sería el A1. Eso es todo lo que nos hace falta encontrar. Entonces, ahora sí, para ese A1 vamos a derivar esta expresión. Entonces decimos por aquí que para determinar el A1 se deriva la ecuación respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar esta ecuación. Entonces nos daría como la derivada de v de t en el tiempo y aquí sería la derivada de todo esto. ¿Ok? La derivada de todo esto entre el tiempo. Y vean que aquí yo puedo aplicar lo que se conoce como la técnica de la derivación por partes. Porque yo puedo establecer que esta base exponencial elevada a la menos 2t va a ser mi f de t y luego toda esta otra parte que está ahí multiplicando, eso va a ser mi g de t. ¿Ok? Ese va a ser mi g de t. Y de acuerdo a la técnica de la derivación por partes, decíamos que la derivada de la primera por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso sería entonces la solución de derivar por partes. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Entonces decimos que la derivada la derivada de f sería eh, base exponencial por la derivada, aquí usamos la regla de la cadena, de la base de donde él está elevado a la potencia. Sería aquí menos 2. ¿Ok? Sería ahí menos 2. Y todo esto lo multiplicamos por el g sin derivar, que sería a1t más 2. ¿Ok? Más el primero sin derivar, ¿ok? El primero sin derivar por el segundo derivado. Y veamos que la derivada de esa g, bueno, la derivada de una constante cero, y luego aquí sacaríamos el a1 de la derivada y la derivada de t entre t nos da un 1. Entonces lo único que me sobrevive es el a1. ¿Ok? Entonces ya logré derivar mi ecuación respuesta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar t igual a cero, otra vez, pero en este caso con la derivada. Y vean lo que obtengo. Obtengo que derivada de v de t, pero t ahora es cero, va a ser e a la menos 2 por cero, menos 2 a 1 por cero, más 2, más e a la menos 2 por cero, y aquí me sobrevive solamente el a1. Bueno, ya sabemos que el e elevado al cero me va a dar un 1 por aquí, me va a dar un 1 por aquí. Esto me está dando un cero. Y entonces yo aquí voy a tener esto menos 4. Menos 4 más a1. Eso es lo que me sobrevive. ¿Ok? Derivada del voltaje. Y esta sección es un valor que yo lo tengo en el formulario. En el formulario yo tengo que solamente esta sección
la derivada del voltaje de cero de T sería, esto sería igual a menos uno R por C, abrimos paréntesis, V en cero más R y en cero, ¿ok? Eso sería. Y todo esto igual a menos 4 más a uno. Sustituimos valores. El R, ¿cuál era nuestro R? Era 1. Y capacitor 0.25. Voltaje en instante 0 era 2 más el R, que es un 1. Y la corriente en instante 0 era 2. Entonces eso es igual a menos 4 más a 1. Y bueno, resolviendo por acá, esto me daría menos 4 en la parte de la izquierda y menos 4 por 4. Y esto entonces me está dando menos 16, igualado a menos 4 más a 1. Y aquí haciendo un despeje, podemos determinar que el A1 es igual a menos 12. El A1 es igual a menos 12. Y entonces por fin podemos finalmente, finalmente sustituir en la ecuación respuesta, que me va a estar dando v de t es igual a base exponencial menos 2t a 1, pero ¿quién es a 1? Menos 12t más el A2, pero el A2 nos había dado, el A2 nos había dado 2, más 2. Cerramos paréntesis y esta es la respuesta del ejercicio, ¿ok? Esto es entonces el valor del voltaje para todo T mayor a cero, ¿ok? Todo T mayor a cero. Así es que de esta forma lo podemos obtener.